Hemos invitado a dos personas que se dedican profesionalmente al análisis de la política internacional. Por una parte, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que es además el presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional, y por otra parte, columnista también en la prensa, y el señor Ramiro Nescobar, que une su actividad de analista con la de profesor universitario en la Universidad Ruiz de Montoya. En general, yo creo que Putin está mostrando el puño desde hace varias semanas y que está entrando con mucho más audacia, creo yo, y con más habilidad probablemente a un juego verbal. Y ya en este momento, al anunciar el reconocimiento de las dos repúblicas, Lugansk y Donetsk, está tratando de avanzar un poco más en la crisis. No creo yo para atacar Kiev, para invadir Ucrania, pero sí para exigir condiciones. Hay algo de lo que nos estamos olvidando en esta crisis, y es que cuando se cae la Unión Soviética, al propio Gorbachev se le promete que la OTAN no se va a expandir. Pero no hay constancia escrita de eso, ¿eh? No, nadie ha presentado un documento con un compromiso formal de la OTAN de no expandirse a las antiguas repúblicas soviéticas, y de hecho lo han hecho en los países bálticos, ¿no? Bueno, hay una versión que ha salido ayer del propio pero Henry documento Kissinger, nadie ¿no? ha mostrado. Una versión del propio Kissinger ha sido recogido por un diario norteamericano, no recuerdo cuál, pero sí era lo lógico en todo caso que en ese momento, cuando ya no existía el Pacto de Varsovia y la OTAN se quedaba como el único organismo de seguridad, no tendría mucho objetivo mucha perspectiva que crezca, y creo que lo que produjo un punto de quiebre es el ingreso de repúblicas soviéticas como Estonia y Lituania, ¿no? Entonces, eso creo que ha crispado al Kremlin por años, y hemos llegado a esta crisis porque hay una confusión, ¿no? Creo que no es que Ucrania pida ingresar, es que la tienen que llamar. Y yo creo que eso no está en los planes inmediatos. Sí tener un acuerdo con la Unión Europea, pero de todas maneras Putin está tomando previsiones para que, llegado el momento, ese ingreso a la Unión Europea o a tener un acuerdo comercial con la Unión Europea no escale hasta una llamada desde la OTAN a que ingrese Ucrania, ¿no? Ahora bien, tratemos de ver qué consecuencias internacionales en general puede generar esto y cuáles pueden alcanzarnos a nosotros. Por una parte, Putin dio un discurso de 1 hora con una cara de hombre molesto, que en general veo que la prensa internacional europea considera que era auténtica, que estaba realmente furioso. Aparentemente se había peleado con algunos funcionarios que arrastraban los pies, y ha dado una versión de la historia totalmente arbitraria. Él ha sostenido que Ucrania no ha existido nunca, que es una fabricación y que siempre ha sido parte del pueblo ruso, ¿no? Entonces, a partir de esa narrativa nacionalista, todo está justificado, lo cual abre la puerta a todas las arbitrariedades en materia de fronteras, y las hay mucho en un continente tan pequeñito como es Europa, con tantos países, ¿no? Pero ¿qué consecuencias puede tener esto en la relación de Rusia con otros países, y qué consecuencias puede tener para la relación entre Rusia y China? El señor Rodríguez Mackey insiste en su interpretación de un destino histórico ruso de largo plazo que ha llevado a estas decisiones. Pero el problema es que Ucrania es un país dividido desde el punto de vista de su formación cultural lingüística. Hay 30% que habla ruso como lengua materna, y es la gente que vive en el este, es decir, cerca de la frontera. Y esos dos territorios, Donetsk y Lugansk, cuya independencia y soberanía ha sido reconocida por Rusia, no integrado, reconocido como repúblicas independientes, separadas, lo mismo que ha hecho con enclaves en Georgia, ¿no? ¿Cómo interpretar esa coexistencia entre la geopolítica y la etnicidad? Porque acá tenemos un problema de un país que no es homogéneo. En realidad, no existen países homogéneos en el mundo. Dicen que hasta en Japón hay etnias que uno no puede percibir de fuera. Y en China lo vemos clarísimamente con los uigur, ¿no? Explíquenos cómo es que se articula la división étnico-lingüística en Ucrania con el tema geopolítico. Bueno, es una pregunta muy importante, ¿no? Para entender el momento. ¿Por qué? Porque todos los países, en rigor, como dice Fernando, son pluriculturales. Que el Estado, la Constitución lo reconozca o no es otra cosa. Y en Ucrania lo que concretamente ocurre es que
más o menos, como has comentado también, el 30-40% de la población no solo es prorrusa, sino que habla ruso y ya algunos incluso tienen pasaporte ruso, mientras que el 50-60% de la población se siente más propiamente ucraniana y es proeuropea. Este pleito además tiene siglos, ya en el siglo XI, fíjate, muy atrás, se forma una federación de tribus eslavas llamada Rus de Kiev. Y entonces los dos países, Rusia y Ucrania, pueden reclamar ese origen porque si te fijas en el nombre, es Rus, que da origen a Rusia, y Kiev, que es la capital de Ucrania. Y entonces a lo largo de la historia, Ucrania siempre ha sido un territorio que ha buscado, por una gran parte de su población por lo menos, su autonomía, ¿no? En la época de los zares, en la época de la Unión Soviética y desde el 91, que es una república independiente. Pero siempre ha tenido además esa porción de población prorrusa, rusófila, ha provocado esta crisis en gran medida, pero ha provocado, ojo, que también no sea tan difícil para Putin anexarse Crimea y ahora reconocer a las repúblicas de Lugansk y Donetsk. Pero ojo, dato importante, ¿quién más va a reconocer esas repúblicas, no? Porque eso ya es comerse un pleito adicional. China podrá ser aliada de Rusia, pero reconocerá a las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Eso implicaría ya un tema geopolítico mucho más complejo. Y un dato más, si me permite, Fernando, sí, respecto de la etnicidad. Hay otras etnias también al interior de Ucrania, pero que no son mayoritarias y que termina de complicar el mosaico, ¿no? Bueno, muchas gracias por sus explicaciones, gracias por estar ambos con nosotros, por tratar de darnos luz sobre un tema que está teniendo mucho impacto. No sabemos si se va a pasar al acto militarmente, porque hasta el momento hay simplemente un reconocimiento de la secesión de esas dos repúblicas. Por el momento no hay una presencia de tropas rusas en territorio que no es el suyo. Muchas gracias y muy buenas noches a ambos.